¿Qué tal? Un abrazo a todos. Cerramos el taller. Clase número 12. Gracias por llegar conmigo hasta acá y gracias a aquellos que van a continuar conmigo para el mes 4, en la semana número 13, que iniciaríamos la semana que viene. Gracias por avanzar conmigo y gracias a todos ustedes, escritores, por creer en ustedes, por creer que tienen la capacidad de aprender una técnica para escribir. Es fundamental que se den cuenta que la técnica es base y la técnica es fundamental para todas las cosas en la vida. No iban a escapar de la técnica en la literatura. Hay una forma de comunicar, hay una estructura de comunicar lo escrito para que el lector o el público, el espectador, nos entienda y comprenda, ¿ves? Y es una estructura muy antigua que viene desde Aristóteles. Aristóteles fue el primero en tener una visión y describir en la poética cómo se estructuraba en los 3 actos y por qué y cuáles eran las razones de hacerlo, y hasta nuestros días nosotros usamos la estructura aristotélica para contar nuestras historias. Y cuando Campbell hace todo esta interpretación del viaje del héroe, cuando Campbell hace todo una comprensión de los grandes relatos, por supuesto arrastra la lectura de Aristóteles o la lectura aristotélica de cómo estructurar una pieza literaria. Así que para mí es fundamental, hayan escrito o no, y no me importa cada vez que ustedes me dicen a mí que voy atrasado en las tareas, que no he llegado al mismo ritmo. Yo entiendo, escribir es complicado y una de las cosas maravillosas de escribir es que es doloroso. Es doloroso porque escribir significa desnudarte, sacar tu mundo interior, porque cada personaje sufra, no sufra, esté signado por la tragedia o vea el mundo en una forma farsesca o sea un género de comedia, todo va a depender del escritor en la forma en que las cosas se resuelvan. Hay algo que a ustedes no les puedo enseñar. ¿Qué no les puedo yo enseñar? A que tengan imaginación, a que no se tengan miedo a sí mismos, a que no sientan vergüenza de lo que escriben. Cuidadito cuando escriben están pensando que la mamá o la tía, la abuelita los va a leer. Ellos no entienden su mundo interior. No complazcan nunca a nadie. Tienen que complacerlos a ustedes mismos. Escribir es un acto de confesión descarado al mundo, ¿ves? Y la premisa, que hablamos mucho de la premisa, es nuestra forma de ver la vida, es lo que queremos decir en nuestra pieza literaria. Eso es fundamental, esas son las bases de la premisa. Entonces, el escritor es una mierda de ser humano arrogante que cree tener una verdad o un punto de vista que lo expone a través de una ficción, de una historia, y nos las cuenta a través de personajes reales o de personajes ficticios, y nos brindan un mundo de aventura al lector o al espectador, que tiene una base muy importante que ustedes no la pueden olvidar, que es el entretenimiento. No hay cosa peor que uno vaya a ir al teatro y se ladilla. ¿Qué significa se ladilla? Que se fastidia, que aquello no tiene ritmo,
que aquello no va por ningún lado, que está mal hecho, mal actuado, mal escrito, mal todo, y se ladilla. Y uno ve una película y dice, ay, esto me va a aburrir, y el libro me cansa. Hay cientos, miles, millones, yo no sé cuántos miles de libros se publican diariamente en el mundo, y muy difícil de que 3, 4, 5 en todos los libros que se publican en el mundo llega a ser exitoso o llega a ser trascendental. Hay libros que no tienen una gran tiraje o venta, pero que luego con el tiempo empiezan a hacer, ¿cómo se llama? A hacer unos libros de referencia hasta que ¡pum!, se empujan, ¿ve? Así que cuidadito también con el éxito instantáneo. Eso no existe, porque el éxito instantáneo te puede llegar un día, un periodo y después desaparecer. Los gringos tienen una cosa que le llaman what hit under, no me acuerdo, que es esa gente que tiene un éxito de una canción y luego desaparecen. De eso hay como monte. Gente que hace una película y todo el mundo los adora y hasta son nominados al Oscar y luego desaparecen. Libros que tuvieron, sobre todo libros de autoayuda que son tan pavosos, de esa cosa de la psicología positiva, que llegan a tener un éxito momentáneo y luego desaparecen. Cuidado con los éxitos, porque el éxito puede ser la base de un enorme fracaso en la vida, porque todo requiere un esfuerzo de aprendizaje. Es decir, tú puedes tener el talento, pero tienes que crear las actitudes, las habilidades para sostenerte en el tiempo en un mundo tan duro como es el mundo del artista, porque si no te quedas en el aparato. Entonces, amigos míos, es importante que en este taller ustedes entiendan que estructurar es fundamental. Y hay muchas formas de contar el relato. Tú puedes contar el relato en forma lineal. ¿Qué significa eso? Lineal es que hay una línea del tiempo progresiva desde que comienza el conflicto hasta que termina. Y no hay, ¿cómo decirte? No hay unos saltos del tiempo, no hay flashback, o no hay visión hacia el futuro, o si no hay corte, sino que es totalmente lineal. Y yo solía escribir totalmente lineal hasta que comencé a utilizar la técnica brechtiana en el teatro, porque me permitía hacer rupturas de tiempo y espacio y empezaron a gustarme mucho. Pero mis primeras obras son totalmente de relatos lineales, y tú lo puedes hacer en el cine, como puedes hacerlo en la novela, un cuento que empieza con había una vez, érase una vez un rey que yo no sé qué cosa, y conoció, y empieza el relato que termina hasta que el rey se casa y se echa una vaina muy grande. ¿Ve? Ese es el relato de tipo lineal, pero también puedes, déjame ver, se me rompieron los lentes, así que me verán con los lentes rotos, a mí me da igual, porque yo no tengo la pantallería de la apariencia. El relato no lineal es cuando tú, el tiempo lo mueves como te da la gana. Una película puede empezar por el final. Un libro puede empezar por el final. De hecho, 100 años de soledad, el primer párrafo es el fin de la historia, el fin del cuento. En 100 años de soledad usan el relato no lineal. El Gabriel García Márquez, usa el relato no lineal en una de las obras literarias más importantes de la humanidad, como 100 años de soledad. Nosotros podemos empezar siempre por el final. Podemos decir,
Arturo fue asesinado vilmente por su hijo, pero, y vemos la escena, a pesar de haberlo querido tanto, punto. Y empezamos el relato, sabemos qué va a suceder. Un escritor novato piensa que los secretos hay que guardarlo de a poco y hay que entregarlo de a poquito para que el relato se vaya entendiendo y vayan los enigmas apareciendo. Pero mientras más acerquemos el conflicto y el comienzo de la historia, mejor va a ser el relato. Solamente un escritor muy novato tiene miedo de hacer eso, tiene miedo de despertar el conflicto de una vez. Hay estructura, hay cantidad de películas que están hechas con eso, con que agarrar la escena final y comenzar por la escena final, o agarrar la escena del medio, tiene un nombre muy gracioso que se llama media res. Es decir, mi película, mi libro, yo lo hice a media res. ¿Qué significa eso? Que yo agarré en un momento en que está la cosa candela. Yo estoy golpeando a alguien fuertemente y le digo, papá, te odio, y agarro un cuchillo y lo apuñalo. ¡Ah! Pego un grito y me lanzo por una ventana y empieza la historia. Pero eso no era el final, era la mitad. Caigo y me quiebro una pata y huyo. Y sigue la historia y entendemos que a ese viejo coño de madre había que matarlo de esa manera, ¿ve? Pero entendemos, al principio no entendemos el conflicto y eso se llama media res. También podemos usar un relato donde contemos cómo la vida es una mierda y cómo vivir cuesta. Y empecemos un relato. En Forrest Gump se hace, en la película La historia de Benjamin Button también se hace. Inclusive la narradora empieza a contar la historia desde el huracán Katrina, que no entendemos sino hasta el final. Es decir, que nosotros podemos hacer relatos no lineales contándolo de esa manera. Eso atrapa más al público, queridos míos. Eso contrario a tú decir, concha, ya diste la trama, ya sabemos todo lo que va a pasar. No, porque para llegar ahí se crea mayor suspenso cuando sabemos lo que va a empezar, lo que va a pasar. Técnica de Hitchcock. Entonces, sobre todo cuando hacemos relatos de tipo histórico. Yo hago una película de Simón Bolívar y yo sé que va a morir tuberculoso allá en la Quinta San Pedro Alejandrino en Colombia. No hay ninguna sorpresa. Ese relato ya está cantado. Lo que es cómo llega el Libertador ahí todo escoñetado, ahí muriendo nada más con los panas. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las causas y las razones de tener esa muerte? ¿Y por qué? Por cierto, todas las películas de Bolívar son una cagada. Todas. Nunca se ha contado bien. Inclusive Gabriel García Márquez, en El General y su laberinto, que es un libro muy interesante, le tuvo miedo al Libertador. El Gabo le tuvo miedo al Libertador. El libro le tiene mucho respeto al Libertador. Yo creo que Denzil Romero es uno de los pocos que ha profundizado en la naturaleza de Bolívar en su libro. Ojalá lo lean, quien lo quiera, yo lo tengo, que se llama La esposa del doctor Tormes. Es un libro sobre Manuelita Sáenz que es una exquisitez histórica y una forma de escribir un relato histórico de una manera increíble. El que quiere el libro yo se lo paso porque lo tengo digital. Porque hay que leer, chicos.
El escritor debe leer y leer mucho. Cuando no está escribiendo, está leyendo, está investigando, está entendiendo la vida. Mira, ayer, con un dato curioso, creo que fue esta mañana, tengo un dolor de cabeza y mi roommate yo le digo, tengo un dolor de cabeza y me da una pastilla. Y yo a ver la pastilla, lo primero que me pregunto, ¿por qué las pastillas son redondas? Y me fui al internet a investigar y hay todo un estudio de por qué las pastillas son redondas, por qué son blancas, por qué se hacen, los permisos. Y yo digo, wow, hay que interesarse, gente mía, que ustedes son escritores, en el conocimiento profundo, desde lo simple hasta lo complejo, porque si no el mundo es oscuro para todo. Así que hay que interesarse en la inmortalidad del cangrejo y hay que entender que fue primero el huevo o la gallina. Fue primero el huevo, como ustedes saben. El huevo siempre es primero, después la gallina. Así que esa es la forma de contar los relatos. También es importante en esto que yo le estoy hablando de contar el relato, que podemos ser antiestructura. Nosotros podemos romper toda la estructura. Nosotros podemos romper toda la estructura, absolutamente toda, con un peligro muy grave. Con un peligro muy grave. ¿Cuál es ese peligro grave? Que el público o el lector no entienda lo que está leyendo o viendo. El relato antiestructura, que puede resultar caótico, puede ser que empecemos a ver algo que no entendemos. Inclusive muchos cortometrajes, yo me peleo con muchos cortometrajistas, porque a veces yo me siento a ver cortometrajes que no los entiendo, que sucede una cosa, sucede otra, sucede aquí, sucede allá, y entonces yo tengo que adivinar, yo espectador, que soy un ignorante de mierda, de entender cuán sapiente es el director de hacer una pieza cinematográfica que no entienda a nadie, o una obra de teatro donde todos se retuercen y hablan en coro griego, porque la vida, sí mi señor, yo no sé qué, porque todos hablan de así, porque creen que esto es clásico. Llegó mi señor y me quiso alterar la vida. Todos te altera la vida. Y se mueven atrás como un coro griego. El coño de la madre ese teatro. Porque es un teatro, primero, arcaico y segundo, mal hecho. ¿Por qué? Porque hemos tenido todo el siglo XX después de Stanislavski para entender que la actuación nace de los cojones, no del intelecto, y que el actor tiene que sentir como un perro sobre el escenario o frente a las cámaras, y no tiene una razón de usar la cabeza y decir esto me conviene o no, tiene que sentirlo. ¿Te imaginas que si yo estuviera preparando esta clase en una forma mecánica y saber hasta cómo voy a hablar? No, que me sale la verga como me sale. Y eso es actuar. Entonces cuando es que yo veo un coro griego me provoca matar al director, coño de la madre. Y tengo algunos ejemplos. Sí, todavía se creen Aristófanes. Sin ser Aristófanes, por supuesto, que era tan divertido, ¿no? Y tan hijo de puta, por cierto. Entonces es importante que si hacemos el antiestructura, tenemos que, al romper la estructura, tenemos que entender que la estructura misma se tiene que reconstruir a lo llamado la teoría del caos.
Mecánica cuántica, física cuántica. Nosotros tiramos un montón de vergas al aire y luego se ordenan por sí solas. Luego se ordenan por sí solas en un orden lógico que lo determina la física. ¿Estamos claros con eso? Entonces es importante, amigos escritores, entender a grosso modo lo que yo les voy a hablar de los 3 actos que ya lo hemos hablado, porque para la semana 4 vamos a hacer una semana acto 1, una semana acto 2, una semana acto 3 y una semana cómo concluir una obra. Luego los que quieran seguir asesoría, pues muy a la orden de asesorarle su trabajo en otra línea y quizás en otro precio. Oh, pesetero, resultó pesetero el coño de madre. Vamos. El primer acto incluye el teaser. ¿Qué mueve el primer acto que mueve toda la obra? Ajá, respóndame. ¿Qué mueve el primer acto que mueve toda la obra? El conflicto. Si no hay conflicto, no hay nada. No hay absolutamente nada. Si yo estoy sentado en la butaca, confortable o no, de una sala de teatro, y empiezo a ver lo que empiezan a salir los actores, yo tengo que entender qué pasa allí, quiénes son esos personajes, qué es ese lugar, por qué está ambientado de esa manera. Porque una de las cosas maravillosas que nos permite el teatro es que podemos romper con las estructuras realistas. Incluso yo y he escrito artículos sobre el sofá, porque mi maestro Carlos Jiménez, uno de los más grandes directores del mundo, y tengo el placer de decir que fui su discípulo, me decía: Rubén, cada vez que yo voy al teatro y veo un sofá, me provoca irme, porque ahí no hay un director. Y si ese sofá está en el medio del escenario, el coño de la madre, ahí no hay un director. ¿Por qué? Porque no puedes liquidar el espacio central con un parapeto atravesado que rompe con toda posibilidad de hacer una puesta en escena inteligente. ¿Ves? Entonces, tú eso lo ves desde el comienzo. Cuando tú ves una escenografía ingeniosa, que son cubos, que son, en vez de una casa, son escaleras de diferente tipo, y que lo vas cambiando a medida que va avanzando la historia, y las escaleras se convierten en puertas, en ventanas, en muebles, tú te das cuenta que se están usando los recursos teatrales para el lenguaje simbólico que el teatro no los permite. ¿Ves? Entonces las estructuras realistas, que son válidas, que son correctas, que hay que hacerlas, que no son un error, pero la puesta en escena debe responder entonces a la ¿cómo se llama? A la realidad real, o a la hiperrealidad, de que una silla es una silla, una mesa es una silla, una puerta es una puerta. Quiere decir que los actores son también hiperrealistas. Entonces, tenemos que tener cuidado en no hacer choques de género con los espacios escénicos y el género de actuación y el género de la obra. Y por eso es que el director se tiene que fajar y estudiar muchísimo. Un director que no estudia, no sé qué es, no sé, un burro queriendo volar, supongo.
porque todo esto tiene que ver con el estilo, los géneros y eso pasa también en el cine. ¿Por qué? Porque si no hace ruido, hace mucho ruido. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Estamos hablando del primer acto, que tiene que haber un conflicto. Yo sentado en la butaca tengo que conocer inmediatamente qué sucede en ese espacio escénico o en esas primeras escenas del cine o las primeras páginas de un libro, reconocer los personajes, saber qué va a pasar y qué le sucede inmediatamente al protagonista, que la vida le cambia y lo que viene es una aventura. Ese es lo que le hemos estado llamando en todo en el taller el teaser, que es cuando el mundo ordinario del protagonista le cambia para siempre, y vamos a terminar el fin del primer acto con lo llamado el punto de no retorno. Se abre el telón y una mujer está bordando. Suena, está hablando por teléfono y está hablando con el hijo. Tú vienes esta tarde, mi amor. Sí, ay, qué bueno, maravilloso, voy a hacerte una torta, voy a salir a comprar algo. No, a mí hacer pasteles me relaja. Agarra su cartera y cuando sale, se oye un escándalo en el pasillo y hay unos atracadores y le ponen un cuchillo y la meten a la casa. En ese momento, el mundo ordinario de la protagonista cambia para siempre, porque ahora va a venir el hijo y ella está secuestrada en esa casa. Eso es la entrada del conflicto. El conflicto, mientras más rápido sucede, siempre es mejor. Y esto siempre sucede en el primer acto. Si no hay conflicto, no hay historia. Si no hay conflicto, no hay aventura. Si no hay conflicto, no pasa nada. Si no hay conflicto, es una ladilla. Si no hay conflicto, es un fracaso. ¿Por qué? Porque la gente no sabe para dónde carajo va aquello. Y no hay cosa más cruel que la gente que se sienta en una butaca a ver una obra de teatro o una película. Y más en su casa si lo está viendo sobre la cama rascándose la bola o la cuchara. Chicos, la gente cambia inmediatamente eso de la televisión. Y si eso está en un libro, lo deja. Sirve, no sé, para romper las hojas y para recoger la caca del gato. ¿Tú sabes cuánto libro malo sale al día? ¿Cuánto libro basura tiene Amazon? ¿Cuánta literatura que no lleva nunca nada está guardada en las bibliotecas de todo el unimundo? Muchos. ¿Cuándo es trascendental un libro? ¿Cuándo es trascendental una obra de teatro? ¿Cuándo es trascendental una película? Oh, pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que hay algo ingenioso? Mientras más complejo es el conflicto. Ojo con la película que les voy a poner esta semana, que se llama The Room, La Habitación. Ojo con esa película, que va a estarlo sorprendiendo a medida que avanza la historia. Si alguno los vio, ya sabe de lo que estamos hablando. Es una gran película y quiero que la analicen desde su estructura. Así que es importante que en el primer acto tengamos claro que el mundo ordinario del protagonista, ¿quién es el protagonista? El que cambia en la historia, el que se transforma. No que yo tengo un coprotagonista, que es que tengo dos protagonistas. No, hay protagonistas, hay coprotagonistas y hay antagonistas.
El protagonista es aquel que vive el relato y tiene una experiencia trascendental que su vida cambia. El protagonista puede estar al lado, el marido, el novio, el querido, el palo, yo qué sé, que vive paralelamente la misma historia, pero no le cambia la vida como al que cuenta el relato. Y el antagonista, como ustedes saben, es el coño de madre, el malo, el que echa vaina, el que le impide al protagonista avanzar, y muchas veces los elementos antagónicos que pertenecen al personaje, que son el miedo, la cobardía, la falta de coraje para enfrentar la vida, todas esas cosas que tiene el ser humano para cuando tiene un problema gigantesco que lo rebasa. Mientras más sea grande este conflicto que lo rebase, va a ser mucho más interesante. El conflicto tiene que ser de un nivel tan inteligente, tan increíble, que te rebase. O esto que lo he hablado con ustedes más de una vez, que a unos carajitos en un suburbio de un pueblo norteamericano se le aparezca un extraterrestre y tengan que cuidarlo en su casa. Mira, más rara que esa historia no es. Y la película E.T. de Spielberg es un clásico por eso. Es por eso. No, yo voy a escribir un libro, una historia de unos muchachitos que un extraterrestre se esconde en el patio de su casa y tienen que protegerlo. Échale bola, pues. Eso parece como raro, como que nadie te lo va a comprar. Spielberg se hizo millonario por eso. Pues ya lo era. Aunque primero fue Tiburón, después vino Encuentro Cercano del Tercer Tipo, que fue fabulosa película, y después vendría E.T. Creo que esa es la secuencia de Spielberg. Creo, cuidado, me estoy equivocando, no me vayan a matar por eso. Pero es más o menos la secuencia así. No sé si hay algo de por medio, que creo que no. Entonces, wow, el conflicto siempre tiene que tener unos rasgos de insólito. ¿Dónde termina el primer acto? El primer acto termina cuando el protagonista la vida le cambia. Le cambia, si le cambiaba en el teaser y se introducía un relato que resulta ser una aventura, algo que tiene que vivir el protagonista, en el cine, en el minuto 30 generalmente, que es el 25% de la película, así que el 25% de la pieza literaria, sea novela, película o teatro, tiene que haber un conflicto que la vida del protagonista cambia. El protagonista está metido en un lío que no sabíamos, el protagonista había mentido en alguna cosa, se descubre que lo que le habían mentido y lo que él creyó no era lo que era, se descubre que realmente la mamá es la hija del diablo. Oye, estoy buscando El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, para que ustedes la vean. Realmente esta película es un clásico de estructura, un gran clásico de estructura. El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Anoche la estuve buscando para que ustedes vieran cómo se estructura deliciosamente una película. Pero es complicado encontrarlo porque son estas películas muy cerradas, muy clásicas, y si la agarró Netflix es mucho más complejo verla libre, ¿no? Es importante, es muy importante, que es muy importante que como digo yo, me disculpa que me desvíe porque estoy escuchando que llegó el agua en la casa, entonces estoy escuchando por todo el chorro de agua y demás.
es muy importante que que en el primer acto conozcamos al protagonista y el mundo del protagonista. ¿Qué significa eso? Su casa, qué trabaja, qué hace, qué vive, cómo es su estilo de vida, su entorno, sus amigos, su enemigo, la presentación del antagonista. Todo eso tiene que estar en el 25% de la historia. Nosotros cuando empezamos a ver la película, ahora el teatro, leer el libro, en las primeras 25, 30 páginas, si un libro, pensando en la estructura del cine de 90 páginas, por ejemplo, 100 páginas, debemos entender absolutamente el mundo complejo del protagonista. Está de ustedes entender que el protagonista, mientras más abstracto es, mientras más complicado es, mientras más innovador es, mientras el relato sea mucho más alocado, mucho más extraño, vas a atrapar mucho más a un lector, a un espectador. Si es una historia común de A, B, se enamoró, pero la tía no lo quiere, entonces lucha por su amor. Bueno, ok, está bien, porque hay una película, hay un libro, que creo que se los he mencionado más de una vez, que es Historia de Amor, de Eric Segal, así se llama. Ay, estoy trastocando hoy las cosas, que el relato es la historia de amor, una historia de amor de un chico rico con una chica pobre. Esto es una telenovela hasta que ella le da cáncer y se muere. Y el relato cambia totalmente. Y cómo el amor perdura más allá de la muerte. Es un relato simple, pero también escrito, que es una joya. Y que se estudia en las clases de literatura en la Universidad Norteamericana como un gran libro, como un gran clásico, ¿no? Así que es muy importante que ustedes tengan claro el punto de no retorno. Ojo, cuando vean películas y vean alrededor del minuto 30, ustedes van a entender exactamente yo lo que les quiero decir con el punto de no retorno. Es cuando el protagonista no le queda otra que emprender la aventura de vida, porque la vida porque todo le ha cambiado absolutamente, y el mundo le da un vuelco, y el relato da un vuelco tan extraordinario, que ahora uno dice, coño, ahora esto sí se puso bueno, esta historia que arrecho, y estoy en la butaca y estoy feliz por lo que estoy viendo, porque estoy viendo una experiencia increíble donde yo no sé lo que va a suceder ahora, ¿ve? Es increíble lo que está sucediendo. Y en el libro no me puedo despegar del libro. Ahí entonces al segundo acto, que es el desarrollo de la película, de la obra de teatro, del libro, y corresponde un 50% de la pieza literaria. Ahí vamos a ver, eso empieza desde el punto de no retorno hasta la escena obligatoria. ¿Qué es la escena obligatoria que debe ocurrir más o menos alrededor de una hora? Si es una película. Si es un libro de 100 páginas, cerca de la página 60, 70, por ahí. Si es una obra de teatro, debemos que contar casi 10 minutos antes que termine la obra de teatro. Esta escena obligatoria yo la tengo muy clara en el teatro como director, porque sé que esa es la bomba que yo voy a tirarle al público, no solo en la
en la parte hablada, sino en la estética visual de la obra. Ahí boto la casa por la ventana, los personajes salen amarrados, cambian de vestuario, el color cambia de la escenografía, todo, mientras más espectacular seamos en la escena obligatoria, será mejor, será mucho mejor. Porque, ¿qué sucede en la escena obligatoria, que es el fin del segundo acto, después del 75% del relato? ¿Qué sucede ahí? Que el protagonista se enfrenta cara a cara con el antagonista o los elementos antagónicos o en sí mismo, y hay una batalla y una lucha y todos los secretos se conocen y todos los rollos salen a flote, todas las verdades se riegan por el escenario, todo sucede. Esta es la batalla no definitiva, pero sí la primera gran batalla que tiene el protagonista con lo que no le permite resolver y encontrar su objetivo. Entre el punto de no retorno y la escena obligatoria, porque estamos hablando del 50% de la obra, estamos hablando ya del 75% de la historia, se está acabando. En el medio, después de pasar del punto de no retorno, tiene que haber un conflicto nuevo, que puede ocurrir en el personaje o en personajes secundarios. No sabemos que el mejor amigo del protagonista se enamora de una chica, pero la chica es una enemiga que va a averiguar absolutamente todo los planes del protagonista. Y eso lo descubrimos nosotros a mitad del segundo acto. Y decimos, coño, mira, se metió esta mujer. Ahora tiene un informante y nadie lo sabe. Es importante que el público, que el lector lo sepa. ¿Quién no lo sabe? El protagonista. El protagonista es un huevón o una huevona. Nunca sabe un carajo. Lo único que es que le toca, sino que tienen que enfrentar la vida con las pobres armas que le dio la vida, que son 2 manos y un cerebro y una mente de cucaracha generalmente, pero que se crece, que es capaz de cambiar el universo de todo su entorno, está llamado a modificar el mundo dentro de ese relato. ¿Se entiende? ¿Se entiende la curva hacia dónde vamos con el segundo acto? ¿Se entiende con claridad? Esto lo vamos a desarrollar mucho más en el 4º mes, ¿verdad? Pero quiero que tengan claro esto, porque esto es muy importante desde el punto de vista desde la estructura. Porque ¿qué pasa ahora desde la escena obligatoria hasta el desarrollo final? Que es cómo terminamos el relato. En la escena obligatoria, cuando el protagonista se enfrenta cara a cara con los personajes antagónicos, eso incluye sus propios miedos, sus propios temores, su propia incapacidad de enfrentar la vida. Y se enfrenta a una verdad con alguien que le ha estado echando vaina. Esto no es la vida real, chicos. Esto es ficción. Y mientras más extraño es el antagonista, mientras más abstracto es la lucha entre esos seres que se confrontan, mucho más interesante es el relato. ¿O es que tú crees que el relato de Frankenstein o del vampiro o del hombre lobo o del propio King Kong, esos elementos antagónicos tan extraños que han pegado en el mundo? Si ustedes no usan una gran imaginación para hacer el relato,
poco camino tienen para ser leídos o vistos, porque el público está esperando de ustedes la innovación y todos ustedes la tienen. Muchos de ustedes tienen miedo que vienen de su propia formación familiar, social, religiosa, de amigos, que tienen muchos temores de que afloren dentro de exponerse realmente lo que son. Y el escritor tiene que pelear con todos esos fantasmas. Si el escritor no pelea con esos fantasmas, va a tener un resultado muy mediocre y muy condicionado a sus propios miedos y temores, que es el propio relato del escritor y su propio viaje hacia la inmortalidad, si la va a tener, o un día publicó un libro que no lo leyó nadie y se fastidió y tiró la toalla y siguió vendiendo chuchería, porque para eso nació, para vender chuchería. Entonces, pero esto requiere de combatientes de alto precio. Vender chuchería no hay ningún problema. Yo he hecho, yo he vendido empanadas, no lo he hecho, eso no tiene nada de malo. Pero cuando se es escritor, la pelea con los demonios son muy grandes. Y no dejes que nunca te venzan. Entonces, tenemos que tener en claro una cuestión, queridos míos. Después de la escena obligatoria, después del 75% de la obra, después de confrontar por primera vez el antagonista con el protagonista con el antagonista, y ocurre la primera gran batalla donde el protagonista sale escoñetado, pero entiende ahora lo que tiene que hacer. Así sea un juicio que pierde, ahora tiene que hacer. Así sea una conquista a una chica que quiere, pero el papá lo odia y le echa agua caliente y tiene un peo. Así sea, él sabe ahora qué hacer. Él sabe ahora qué hacer. Y él entiende cómo resolver el conflicto porque tiene coraje. En el comienzo de la obra no tiene coraje, sino esto no es una aventura. ¿Por qué? Porque el lector y el espectador generalmente somos seres normales, comunes, corrientes, unas chiripas cualquiera, con una vida sumamente aburrida, pendiente de si hay o no caraotas en la casa. Tenemos una vida común. En cambio, lo que sucede en el escenario, en cambio lo que sucede en la pantalla, en cambio lo que sucede en el libro, es una vaina de loco. Es una vida de loco. Porque hay que echarle bola para ser Julieta e inventarse una muerte y hacerle creer a todo el mundo que estaba envenenada. Es un relato de locos. La vida de los protagonistas es un relato de locos. Entonces, mientras el relato de locos sea mucho más intenso, es mucho más interesante para el espectador, que es una persona común y corriente, que va a llegar a la casa a ver una serie de Netflix porque está enganchado, porque no tiene otra cosa que hacer sino que otro lo enganche la vida, porque no es capaz de enganchar a nadie. Y Netflix vive de los huevones, pues. Entendió que ese es un gran mercado como el mercado de la telenovela, pues. Y es un producto, pues. Ay, tú viste la serie, qué buena. Viste la novela, qué buena. No pienses. Y ese es el mercado, este es nuestro trabajo, de esto vivimos nosotros los escritores. ¿Ve? A partir de la escena obligatoria, del final del segundo acto, del 75% de relato, nada nuevo aparece. Un personaje nuevo no aparece. Un nuevo conflicto no aparece. A partir de ese momento,
Lo que hay es que resolver el peo que hemos armado. A partir de ese momento, lo que hay es que resolver el peo que hemos armado. No entra nuevo conflicto, salvo que tenemos una sorpresa final. ¿Qué es? ¿Cómo terminamos una obra? ¿Cómo se termina una obra? Lo hemos dicho. Ajá, se los pregunto. Se lo he explicado muchas veces. Hay 3 formas de terminar una obra. ¿Cuáles son? Piénsenla. Eso lo hemos hablado. La 1. El protagonista tiene una razón para estar dentro de la obra. Si no tiene una razón para estar en la obra el protagonista, esa mierda no sirve. Se acabó. Aquello es malo. Se acabó. El conflicto es una tontería. El protagonista quiere algo, desea algo, necesita algo que alguien se lo impide. Una mentira, alguien por ambición se atraviesa, una crisis, una guerra, algo tiene que pasar para que la vida del protagonista cambie. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera opción para terminar un relato es que el protagonista logre su objetivo, liquide al malo, bese a la chica de la historia que tanto luchó por ese amor, triunfe en la empresa que se emprendió a hacer a pesar que nadie creyó en él, le falta las 2 piernas, pero corrió en el maratón de Nueva York, llegó de último, pero todo el mundo lo amó, luchó por la vida de su hijo y terminó curándose. Siempre el relato final es el triunfo del protagonista. Pero hay otra forma de terminar esta verga. El protagonista no triunfa. El protagonista no triunfa. El protagonista muere, fracasa, casi logra el objetivo. El malo queda suelto. Los hermanos Coen, como he querido que ustedes vean algo de los hermanos Coen. Oye, ahorita está en los Estados Unidos Macbeth, que es un relato de Joel Cohen y que protagoniza a Francis McDormand. Wow, debe ser realmente Macbeth, por una visión de los hermanos Coen, debe ser muy interesante. En algún momento en este tercer mundo yo lograré verla, ¿no? Y con Francis McDormand, que realmente es una delicia de actriz. No creo que vaya por su 4º Oscar. Se pelea con la Meryl Streep, estas 2 grandes monstruos del cine, ¿no? Aunque ahí está Jennifer Hudson, que va para su 2º Oscar con Respect, de la vida de ¿cómo se llama? Pues el Alzheimer, el olvido, la ignorancia. Está Aretha Franklin, escogida por la propia Aretha para que le hiciera el papel. En vida, Aretha decidió cuál iba a ser la actriz que iba a contar su historia. Es lindo eso, ¿no? Entonces, lo que les digo, una de las formas de cerrar una historia es que no triunfe el protagonista. Pero aprendemos. Hamlet lo matan, pero tú aprendes. Romeo y Julieta muere, pero los Montescos y los Capuletos entienden que la guerra no valía la pena entre las 2 familias. Los protagonistas pueden morir, los protagonistas pueden fracasar,
No hay cosa más, a mí me ladilla los finales felices, bobones, bobalicones, porque tienen un alto contenido cristiano que provoca pegar gritos, pero a la gente le gusta, ojo, la gente siente felicidad por el triunfo del bien, no con los hermanos Coen, porque No Country for Old Men realmente, o el mismo Fargo, que me parece que es una de las joyas de los hermanos Coen, wow, me parece que esa cuestión, ese obsesivo de ellos con el mal, a mí me encanta muchísimo, me parece que es una gran visión de estos cineastas, ¿no? De estos enormes cineastas, porque inclusive Clint Eastwood tampoco no suele ser muy optimista. En la película esta del carro que yo le he querido buscar, el Gran Torino, donde el protagonista se enfrenta con la maldad y se suicida simulando que tiene unas armas para que lo maten y salvar a sus vecinos, me parece que es estupendo, me parece que es una joya de un relato maravilloso. Si ustedes no lo han visto, El Gran Torino, véanlo porque realmente es sensacional el relato. No pueden dejar de ver estas joyas del cine y estas joyas de cómo contar el relato, y en todo esto el protagonista se sacrifica o muere. Es decir, que podemos matar al protagonista. Me encanta que el protagonista muera. A mí sí, que muera cuanto coño de madre sea bueno por ahí, incluyéndome a mí, que no soy bueno sino pendejo. Y eso me hace más sospechoso todavía. Pero hay otra forma de terminar un relato, que es abierto. Porque la vida es abierta. Porque en la historia de un matrimonio, igual que Kramer versus Kramer, que parecen historias paralelas, y son dos grandes relatos muy bien contados, las parejas que se pelean por divorcio, por la pelea del hijo, al final no le queda más que estar con el hijo, y lo digo yo que lo sé. Al final el hijo es lo único que cuenta. No cuenta más nada, coño de madre, la venganza no cuenta. Siempre vas a estar atado por un hijo. Y estas películas quedan abiertas. El amor no termina, la construcción de los sueños pueden quedar postergados, puede quedar para una segunda película como Harry Potter, que siempre iba quedando una historia para una película más, una película más, porque además sí está estructurado de acuerdo los libros de la autora, no quiero porque de Roland, Rowling, ay, se me olvidan los nombres, siempre me vienen luego. Así que los relatos pueden quedar abiertos, porque la vida es así. La vida es así, la gente se va de nuestro lado y nos volvemos a encontrarlo en alguna esquina maldita de la ciudad y nos vemos la cara. La vida es así. La vida es cruel. La vida es un infierno maldito, y en las películas y en los relatos y en los libros se hace a la enésima potencia. Sí, si no volvemos a aquello un relato de la psicología positiva, donde vemos que el anecdotario es para que todo el mundo se lo goce. No, la realidad de la vida es este maldito infierno, que hay que gozarlo, que hay que divertirse, que hay que pasarla bien, que hay que vencer, hay que luchar en la vida. Uno tiene derecho a ser feliz en esta mierda. Y eso es lo que decimos nosotros los escritores. Y esa es la lucha de los protagonistas. Porque cada quien carga su cruz. Alguien me dijo esta mañana o anoche, una amiga mía que se le murió su hermano,
me dice, ay Rubén, porque ella es cristiana evangélica, y me dice, Rubén, la Biblia dice que Dios le da la cruz a quien que la sabe soportar. Y me encantó, ¿sabe? Me encantó que me lo haya dicho, porque creo que yo todas las cruces, creo que Diosito se equivocó conmigo, porque yo no sé cargar ninguna cruz del carajo. Y sin embargo me ha puesto cruces mías y ajenas, qué cagada. Yo creo que es un acto de crueldad en el fondo. Y ese acto de crueldad fue lo que creó la comedia, porque los griegos, signados por la tragedia de los dioses, porque inclusive Aristóteles le llamaba al tercer acto, y por aquí lo anoté, la catástrofe. Aristóteles le llamaba al tercer acto la catástrofe, es decir, al final quienes decidían que tú fueras feliz o no eran los dioses. Eso no lo decidías tú, y la felicidad estaba asignado por el respeto y la adoración del Dios, porque los dioses parecen tener un ego muy grande. Te crean para que los adores, para que los veneres, para que les cante, para que les reza, para que les prendas vela. Para eso coño te crearon, no joda. Es como crear un esclavo. Entonces los griegos, viendo eso, se inventaron la comedia. ¿Sabes qué? La vida es una cagada. Aristóteles le llama catástrofe al tercer acto. Sea bueno o sea malo, es una catástrofe. Entonces, partiendo de esa catástrofe aristotélica, los griegos se inventaron la comedia, empezaron a burlarse de cuanta mierda sucedía, y terminó Atenas derrumbada, por cierto. Ah, sí, huevones, ¡pah! Se acabó. Se acabó y se acabaron todos los dioses que eran tantos, Dios mío. Yo a veces me he puesto a estudiar todo este mundo de dioses de los antiguos griegos, y qué complejo es, qué complejo es. Entonces, vamos a ver. Creo que he cubierto absolutamente todo lo que les quería decir, porque cada acto ahora, a partir de la semana que viene, que vamos a empezar con el teaser y el primer acto, vamos a hacer ejemplos, vamos a trabajar eso, vamos a hablar mucho más intensamente. Voy a traer ejemplos de libros, de películas y demás, de cómo se construye en el primer acto, porque si un primer acto está mal estructurado, mire, la gente no los va a leer, no los va a seguir, la gente le va a parecer aquello aburrido. Tienen que saber estructurar grandes conflictos, es muy importante y es fundamental. Entonces, bueno, con esto voy a cerrar. Mira, este es el video más corto que he hecho, de una horita, porque he cubrido, como cierta filósofa venezolana, he cubrido todos los puntos que quería cubrir de este repaso de los tres actos, porque los vamos a desarrollar en el cuarto mes que entra a partir de la semana que viene. Es muy importante lo siguiente. Muchos me dicen, estoy atrasado. Ninguno está atrasado. Si ven estos videos, si leen todo el material, si leen la guía, ninguno está atrasado. Ahora, si no lo hacen, los que se mienten son ustedes, no yo. No, yo soy escritor. Bueno o malo, regular, fantasioso, mojoneado, no leído, tragado por el tiempo, pero he sido escritor toda la vida. Y sí se puede vivir de esto, porque el que es artista vive de su arte, no busca pendejadas, no busca. Yo sé que uno puede hacer cosas para ganar dinero, pero si no pone el arte por delante, como los caballos llevando la carreta, eres mentira, no eres artista.
Eres un, ¿cómo te digo yo? Un asomado, lo tienes por hobby. Va a ver lo que sucede. Es que me gusta porque me ven bello, me ven bella. Me saco 100 fotos en Instagram todos los días para que vean lo maravilloso que soy o lo maravilloso que soy. Encima le pones filtro para que se vea más estupendo. Bueno, ok, jódete, porque esto es de un gran esfuerzo. Y vivir en las nubes cuesta, y vivir de los pajaritos preñados más. Pero el arte es de pocos, y es grandioso cuando uno se sienta en su propio trono de sueños, porque soñar y vivir es de las cosas más hermosas que tiene la vida. Gracias, artistas, por escucharme. Gracias, escritores, por querer escribir. Gracias por tener una posibilidad de relatos. Gracias por todo. Nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo.